de conocimiento a la ciudad que creíamos que era también fundamental. En primer lugar, gracias a todos ustedes, porque hay que tener valor para, con la tarde que hace, haber encarado los páramos de Ciudad Real y ingresar aquí, que se está francamente bien, ¿eh? Hay que decir que se está francamente bien. Gracias al ayuntamiento, al que agradeceré aparte, al museo, Villaseñor, por acogernos. Es que acogernos se queda corto, porque la verdad es que es todo tan cercano que es como estar en casa. A todas las personas que trabajáis aquí, Sonia, sabéis que encarecidamente siempre os tenemos que agradecer vuestro compromiso con la cultura. Gracias decía el autor, al ayuntamiento, perdón, pero en dos sentidos, no solo por prestarnos la instalación y que su gente esté trabajando con nosotros, sino porque junto con la universidad son los socios de esta colección, son los que el triunvirato que conseguimos entre todos, porque esto es una labor de equipo fundamentalmente, conseguimos que vaya aflorando el conocimiento, la divulgación científica, que siempre me gusta decir, de Ciudad Real desde todos sus aspectos, de una forma caleidoscópica. A todos ustedes, insisto, las gracias, y a los representantes municipales, que decir que estáis siempre colaborando con nosotros, y es magnífico tenerlos aquí. Antes de presentar a los autores, al autor y al presentador, voy a hacerles un inciso sobre esta edición, que es muy particular. Con este libro, Isidro Sánchez Sánchez, que tengo a mi derecha, autor del libro, retrotrae parte del horizonte cronocultural de Ciudad Real desde supuestos aceptados como válidos hasta el momento. La EAJ 65, la primera emisora de radio de Ciudad Real, se inauguró una noche del 9 de diciembre de 1934. Hasta ahora, este hito, al que no se resta un ápice de importancia en esta publicación, ha sido un referente para nuestra ciudad, la creación de la primera radio. Y así seguirá siendo. Pero, por una serendipia, palabra creo que bien usada en este caso, Isidro, por una serendipia que desarrollará el autor más convenientemente y mejor que yo, se ha modificado el cronos, y se ha desplazado este particular horizonte cronocultural una década hacia atrás. Y además que era un horizonte que afectaba también a la cultura de nuestra sociedad, por eso lo de cronocultural. En los años 20 del pasado siglo, por ponerles en referencia, el 60% de los ciudadanos de nuestra población era analfabeta. El 60%, se dice pronto. Y estamos hablando del 60% de los mayores de 10 años, quiere decir que los niños hasta los 10 años eran básicamente analfabetos. Y los que estaban alfabetizados, pues imagínense y pónganle ustedes ahí los reparos a esa alfabetización. Quiero hacer aquí un inciso. Hoy en día en Ciudad Real el 3,6% de los ciudadanos son analfabetos, frente al 1,8% que es en España. En este momento los ciudadanos, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, aquellos que tenían una urgencia de comunicación, pues ya estaban acostumbrados a un medio que eran los telegramas. Se disponía de una red de telegrafía eléctrica de 53.000 kilómetros que se había completado desde su creación en 1854 y que le permitía, como se popularizaría décadas después con el acceso a la televisión y al mundo de Hollywood, se permitía expresarse en un perfecto indio de película, de indios. Entonces se escribía, se decía, mándame urgente giro telegráfico, 2.000 pesetas, recibirás carta, etc., ¿no? Este era el sistema de comunicación. Un sistema muy preciso porque se pagaba por palabras y no estaba la economía para tirar en artículos ni en preposiciones. Y además los telegrafistas se habían convertido en los traductores de la sociedad, interpretaban los deseos de esa población que tenía algo que comunicar, lo convertían en palabras las mínimas posibles para ahorrar y difundían ese mensaje con una prontitud interesante o aceptable. Esto era lo mismo que hasta ese momento hacían las 4 personas leídas en los barrios, que escribían las cartas de sus vecinos a las novias, a los chavales que estaban, a los mozos que estaban en la mili, a los familiares que habían sufrido una desgracia o que tenían una buena aventura. También conocían en estos años en los que se va a centrar el trabajo de Isidro, también conocían y disfrutaban de la telefonía móvil. Ya había teléfonos. Lo que pasa es que los teléfonos eran accesibles para un grupo muy reducido de personas. En toda Ciudad Real había unos 1.300 abonados en 1920, 1.350.
La red provincial se había inaugurado en 1916 y aún resonaban en España los ecos de la primera conversación telefónica. Aquella conversación telefónica que se produjo entre Alfonso XII y su amada María de las Mercedes de Orleans, que a ese efecto necesitó una línea específica entre los palacios reales de Madrid y el Palacio Real de Aranjuez. Y una conversación que decía todo de la época, ¿no? Decía, está Mercedita, decía el rey, está Mercedita. Y Mercedita al otro lado del teléfono decía, Mercedita el aparato. Y el rey, ya puesto que aquello funcionaba, le decía, Mercedita, ¿qué tal por Aranjuez? Se iban a casar el día siguiente. Y Mercedita contestaba, hola Alfonso, un poco más alto, que no te oigo. Bueno, esto era lo que el mundo de las comunicaciones que en la época estaba. También habían oído hablar, en 1920, en la década de los 20, de un nuevo invento, que es el que nos trae aquí. Un invento con incluso algún episodio previo que relatará el autor en Ciudad Real y algunos aparatos receptores que ya habían llegado, unas maravillas de la tecnología, pero fue en las ferias del año 25, de 1925, cuando realmente los ciudadrealeños asistieron a varias demostraciones de magia, de hechicería. Imagínense el sustrato social que teníamos, ya les he comentado muy brevemente. Imagínense que se pone un aparato en mitad de una plaza y resulta que ese aparato se oye con una nitidez absoluta a 500 metros de distancia, y una cosa que para un paisano de la época era inconcebible: un concierto de cámara, un cuarteto de viento. Era inconcebible. Primero, nunca habían oído eso, no sabían qué era eso. Eso tenía que ser música celestial. Debía ser cosa de magia para ellos, debía ser un hechizo. Estoy seguro, es una convicción personal, que algo rompió este año en las creencias de los ciudadanos, en sus mitos personales, en su manera de conocer, en sus esquemas de pensamiento, porque no recordemos o no nos olvidemos que ser analfabeto no es lo mismo que ser corto de entendimiento, son cosas distintas, totalmente distintas, como nos demostró Howard Gardner en 1983 con la teoría de las inteligencias múltiples. Y este libro que les presentamos ahora, que les van a presentar tanto José Carlos Muñoz, del que ahora hablaré, como Isidro Sánchez, habla de esto, habla de esta sociedad, de este momento de Ciudad Real, habla de un momento de ruptura con las formas de entender y abordar el mundo, habla de la explosión del conocimiento que se empieza a hacer universal con este invento, de la democratización del acceso a prácticamente casi todo, de ruptura de barreras sociales. La radio la podía oír cualquiera, no se necesitaba ser de ningún estrato social, un arranque de industria, de promotores entusiastas, de avances, y ligado a ella, pues, de invenciones. En definitiva, de un mundo que nunca volvió a ser igual desde este año, sobre todo en Ciudad Real, que de pronto se había metido inmerso en una revolución, en una nueva revolución, la revolución de las ondas. Buenas tardes. Paso a presentarles Paso a presentarles ahora a mis acompañantes en la mesa. En el extremo contrario a la mesa está José Carlos Muñoz Martínez, que seguramente lo conocerán buena parte de ustedes. José Carlos es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, un apasionado de la radio. De hecho, nos conocimos en la radio, directamente yo fuera, pero él trabajando en la radio, y antes de iniciar sus estudios universitarios, esa inclinación por la radio ya se manifestó en la participación de la creación de una emisora local en Almagro, que, junto con una asociación juvenil, que perduró hasta que las autoridades locales dejaron que perdurara. Tras 30 años de desempeño profesional, que es los que tiene ahora, ha trabajado en medios escritos, tanto periódicos, diarios, como tipo de publicaciones, y aquí yo también le hago un inciso porque ha tenido unos trabajos que a mí más bonitos me parece del mundo de la edición, y que desgraciadamente ya ha desaparecido, que es el corrector de cierre. Es aquel que se encargaba que cuando abrimos un periódico o abrimos un medio no nos echemos la mano a la cabeza y no digamos ¿quién ha puesto esto? Bueno, la letra se escapa. Ha sido profesional de la radio durante 15 años, en Onda Cero, Radio Miguel Turra, emisora que dirigió muchos años, y en la emisora municipal de Radio Ciudad Real, la radio municipal.
Es funcionario en estos momentos de la Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento desde 2006 y tras el cierre de la emisora de radio en 2012, en la actualidad realiza labores en el Gabinete de Comunicación y en CRTV, que es la televisión municipal, como todos ustedes saben. A continuación tomaré la palabra, pero antes quiero presentarles, por no demorarme, al autor, aunque no sé si presentar al autor es necesario, pero yo creo que es obligado. ¿Porque soy impresentable? Porque eres impresentable, porque no necesitas presentación. Isidro es... Yo creo que todo esto podríamos tirar lo que tengo aquí y decir Isidro que es maestro de maestros. Isidro es un referente no solo para la cultura, para la investigación en esta ciudad y en esta región. Es un referente absoluto y es alguien que ha sentado no solo cátedras, sino que tiene una playa de discípulos que han seguido sus enseñanzas, que las han aprovechado y que hoy en día son los referentes que han tomado el relevo de la investigación y la aportación de conocimiento. Él es licenciado en Geografía e Historia y es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis que se titulaba Historia de la prensa en Castilla-La Mancha, 1811-1839, ahí es nada. Impartió docencia en el Colegio Universitario de Ciudad Real entre el 83 y el 85, el siglo pasado, y lo interesante también es que formó parte del claustro de profesores, aparte de ocupar responsabilidades en la organización de la universidad, como vicerrector del Centro de Planificación Económica, vicerrector de Centros e Infraestructuras, director del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, entre otros. Entre sus múltiples libros, que no voy a citar porque ayer me puse a contar y solo desde que se jubiló creo que he contado más de 10, lo cual dice mucho de que hay jubilaciones y jubilaciones, hay jubilaciones activas o proactivas, y creo que paré en 10 desde que se jubiló. Pero bueno, sus temas de investigación básicos son la historia de la prensa y la fotografía, asociacionismo, sociabilidad e historia de Castilla-La Mancha. No me canso, o no les canso, en decirles la cantidad de encuentros, de eventos científicos en los que ha participado, los artículos que ha publicado. Sí, en que en su labor de divulgación, porque lo bueno que tiene Isidro es que no solo es investigador científico de la universidad, sino que es divulgador, lo cual ya es más raro que ser investigador. Divulgar ciencia es más complicado. Él ha sido es miembro fundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista de Estudios Regionales Almud, Ciudad Real, lo fue entre 1980 y 83, de la revista Añil, Cuadernos de Castilla-La Mancha, del 83 al 2011, y ahora mismo es fundador y miembro del Consejo de Redacción de Almud Ediciones Castilla-La Mancha. Forma parte de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, del Instituto de Estudios Albacetenses desde 1988, donde dirige la sección de Historia desde 2009, es vicepresidente de la Fundación Simetrías Internacional desde 2006, componente del Comité de Ética Asistencial de Ciudad Real y desde 2013 es miembro de la Comisión Rectora del Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales. No sigo porque es vano cansarles más. Creo que al final el resumen es que Isidro es el maestro. Muchas gracias, insisto, y paso la palabra a José Carlos. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes y, decía José Luis, gracias por venir. Me he escondido, no piensen que me estoy escondiendo, es que ya el aire acondicionado y a mí me afecta muchísimo a la garganta, de hecho parece que la estoy empezando a perder la voz. Y es que te da aquí un chorro formidable, esto es una tortura auténtica. Bueno, empezaré siendo pelota para luego hacer de periodista, es decir, criticar un poco a los organizadores, porque sí, porque también. Voy a ser pelota, pero con verdad, porque la colección Ciudad Real Ensayo, lo que está haciendo José Luis, lo que está haciendo su gente y lo que está haciendo el Ayuntamiento, creo que actualmente no le podemos dar la importancia que tendrá en un futuro. Es decir, apostar por mantener la memoria, apostar por que las futuras generaciones tengan una herramienta o un material para conocer ciertas cosas, me parece de un valor brutal. Y ciertamente, en este tema concreto, en el tema de la radio, porque a mí me parece un acierto absoluto, así que os doy mi mi más sincera enhorabuena, que realmente no es nada porque ahora os voy a criticar.
os voy a criticar. Además, por varios motivos. El primero de ellos es que me habéis hecho un juego de trileros absolutamente, porque en teoría el que tenía que presentaros soy yo, que es lo lógico, presentar al autor y presentar a la editorial, que no fuera el de la editorial el que me presente a mí, que realmente aquí yo tengo poco que aportar, porque hay en la sala gente que podría aportar muchísimo más que yo, porque llevan más años de trabajo en radio que yo, y yo os tendría que haber presentado y ha sido al revés. Bueno, es una broma. Y criticar porque tendréis que haber hecho coincidir la presentación de esta publicación con el 13 de febrero, con el Día Mundial de la Radio, y en el antiguo casino, ¿no? Para evocar un poco de lo que aquí se cuenta, que cuando ustedes se acerquen a este libro, a la radio y Ciudad Real, el libro de Isidro Sánchez que venimos a presentar, y hablo ya más en serio, pues van a encontrar una delicia. A mí el libro me ha encantado porque yo de formación profesional soy un apasionado de la radio, pero por todo lo que cuenta. Bueno, el final del libro, no sé si él hablará de los anexos que tiene el libro, es una delicia. Creo que hay que leerlo para entender muchas cosas de cómo era la sociedad por aquellos entonces. Y aparte lo que cuenta, eso yo no quiero entrar en el terreno del libro porque eso le corresponde al autor, pero lo que cuenta de ese hecho histórico de que la radio en Ciudad Real amaneciera antes de lo que habíamos pensado todos o de lo que habíamos creído por sabido, ¿no? Y cuando se enfrenten a estas páginas, pues verán que tiene historia el libro, que tiene pasión y que tiene un interés cierto para todo aquel que se acerque a él, aunque no sea de la profesión, porque tampoco hay que ser periodista, tampoco hay que ser apasionado de la radio, que yo creo que el que más y el que menos lo es, como oyente o como profesional, todos somos apasionados de la radio, porque todos tenemos un momento de nuestra vida que nos ha conectado especialmente a la radio, pues todos ustedes cuando lo lean se van a alegrar de haber adquirido este ejemplar y de haberlo comprado. Hacía José Luis el currículum de Isidro y evidentemente pasaba por alto una circunstancia, una experiencia vital que nos unió. A mí me unió con José Luis la radio y me unió con Isidro la televisión. Y lo voy a contar porque viene al hilo del libro. En el año, creo que era el año 2007, se le invitó a hacer una tertulia por aquellos entonces se llamaba Quijote Información Televisión, lo que hoy es la televisión municipal, era lo mismo. CRTV por aquellos entonces se llamaba Quijote Información Televisión. Se le invitó a hacer una tertulia con alguien que también está aquí con nosotros, con Santiago Amores, una tertulia que duró una temporada, ¿no? Creo recordar que tuvimos una temporada, pero a lo que voy, yo conocí a Isidro defendiendo sus ideas con pasión, con conocimiento y con inteligencia. Tres elementos que están aquí, aparte de mucha investigación, ¿no? Pero esos tres elementos con los que Isidro defendía su modelo de ver el mundo, que al final es lo que hacemos todos, estemos en la barra de un bar o estemos en cualquier tertulia de televisión, pues a mí me hizo conectarme, aunque bueno, luego hayamos tenido mucho tiempo que no hemos tenido mucha relación, pero sí me hizo conectarme con la forma de ver la vida de Isidro, ¿no? Con esa pasión que ahora le ha llevado a este tema de la radio. José Luis me pedía que hiciera alguna reflexión de la importancia de la radio y creo que si nos preguntáramos todos los que estamos aquí qué es la radio para nosotros, pues no acudiríamos a lo que son los hitos fundamentales en la historia de lo que es el medio, o su trascendencia, su impacto económico, cultural, sino más a un elemento humano de conectarnos con la sociedad o, ojo, conectarnos con nosotros mismos. Es decir, el impacto social que ha tenido la radio, que ha sido absolutamente todo, y el impacto personal, lo que les decía antes, que todos tenemos algún momento en radio que nos conecta con nosotros mismos. A mí no me gusta hablar de mí mismo, pero bueno, ya que me han invitado a la radio, me llevó
en el año 1981, 23 de febrero, la noche de los transistores. Yo por aquel entonces vivía en Alicante, los tanques estaban en la calle. Hablo del golpe de estado de Tejero, claro. Y yo recuerdo cómo, yo era muy jovencito, tenía 11 años, y yo recuerdo cómo vivieron aquel momento mis padres enganchados a una radio e intentando que sus hijos se durmieran. Y ellos sin poder soltar la radio. Bueno, aquello es una vivencia personal que a mí me hizo atraparme, me hizo conectarme con la radio y fue por lo que luego estudié periodismo, porque me gustaba trabajar en radio. Y a ustedes a buen seguro que le habrá conectado con la radio cualquier vivencia, cualquier momento de su historia personal que hayan tenido, pues eso, una circunstancia que les haya que haya permanecido en su memoria, ¿no? En su memoria individual y en la memoria colectiva. Hace poco todos hemos visto imágenes, finales de abril de este mismo año, ese cero energético que nos fundió a negro, ¿no? a toda España, y que en la mayoría de los casos solo pudimos conocer algo, sobre todo en las provincias donde más tarde llegó la luz, solo pudimos conocer algo a través de la radio, conocer lo que estaba pasando, informarnos, tener la sensación de que por lo menos sabíamos de qué iba la vaina, ¿no? Porque aquello de quedarte a oscuras y que nadie te explique qué está pasando, pues la verdad es que se hacía duro, ¿no? Se vivió duro. Y momentos como ese, momentos como decía la noche de los transistores, bueno, esas escenas, a lo que voy, esas escenas de gente en la calle, que todos hemos visto en televisión, gente en la calle ese 28 de abril de este año, con el apagón, escuchando un transistor, o gente que después de ese día ha acudido a las tiendas a comprarse el aparatito de radio porque no tenían en su casa. En fin, que la radio, más allá de ser uno de los inventos más importantes de la civilización, porque lo es, porque fue capaz, fue la herramienta que nos permitió mantener una interconexión, mantener una relación entre unos y otros, independientemente de donde estuviéramos, más allá de ser ese, como decía, ese gran invento, uno de los grandes inventos de la humanidad, es un invento para nosotros mismos. Y es lo que vengo a defender un poco aquí, que en la historia de la radio, pues yo creo que más allá de darles cifras o darles momentos históricos que los tiene, ¿no? La evolución de la radio, más allá de eso, pues creo que conviene hoy hacer una reflexión de que es para cada uno de nosotros esta herramienta de la que nos va a hablar Isidro Sánchez y que ocupa un papel fundamental para todos. No les voy a leer nada porque evidentemente no vengo aquí a desgranarles el libro, pero hablaba Nietzsche del eterno retorno de lo mismo y una de las cosas que recoge en su libro Isidro está hablando del inicio de la radio, de cuando empezaron las primeras emisiones aquí en Ciudad Real. Y dice una cosa que tiene una actualidad brutal, ¿no? En esta sociedad actual donde nos ha dado por volvernos a tirar los trastos los unos a los otros y donde nos ha dado por volver a enfrentarnos. Bueno, esperemos que la cosa se quede ahí y no vaya más. Dice, se afirma que Unión Radio, empresa poderosa formada por potentes firmas de radio, llega al mundo de la radiodifusión a hacer cultura y patria, a ampliar el valor cultural del pueblo y a lograr que lleguen nuestros alientos de progreso, paz, orden y arte al sitio más apartado del mundo y deshacer la leyenda de país de pandereta, inculcando en otras gentes el verdadero conocimiento de la España heroica, noble y grande que tiene un Cervantes y un Velázquez y que infundió en el Nuevo Mundo el soplo de una civilización. Es decir, una frase con la que se justificaba el nacimiento o que venía un poco a argumentar el nacimiento de la radio, pues hoy tiene una vigencia absoluta, ¿no? Y yo no les quiero aburrir más, simplemente pues que a la hora de entender lo que es el fenómeno radio, conviene también conocer cuál ha sido un poco la historia. Y para eso está la radio y Ciudad Real, 1924-1934, de Isidro Sánchez, al que yo dejo ya la palabra y al que le agradezco mucho, de verdad,
título personal, que haya querido indagar en la historia y darle una vuelta a todo eso que nosotros dábamos por cierto de la historia de la radio en nuestra ciudad. Bien, pues buenas tardes. Para que no se me olvide, primero el capítulo de... No, sí. El capítulo de agradecimientos. Gracias, José Luis, por tu generosidad al admitir este libro en la magnífica colección que diriges, Serendipia. José Carlos, gracias por acceder a presentarme ante este público al que le agradezco muy sinceramente su presencia aquí y más en esta tarde, como se decía. Y solo quiero personificar en Gema de la Morena el agradecimiento por su presencia aquí. Ella sabe por qué y Julián también sabe por qué. Entre los periodistas, aparte de José Carlos, Santiago, llevamos mucha trayectoria juntos. Eres, creo, que yo sepa, el único jubilado. Hay más periodistas en la sala, los vamos a dejar que sigan trabajando. Y a ti te agradezco mucho, personifico en ti la labor que hacéis las periodistas, porque yo sé que no es fácil en muchas ocasiones y es una labor fundamental para una sociedad democrática, la labor que desarrolláis, repito, muchas veces con presiones, con incomprensiones, etcétera, etcétera. Unas fechas. El año pasado celebramos el centenario de la radio. En el caso de Ciudad Real, el 90 aniversario, porque, como ya se ha dicho, la emisora de radio, se puso en funcionamiento el 9 de diciembre de 1934. Recuerdo, Santiago, cuando celebramos el 60 aniversario, hace ya algunos años, todavía vivía doña Elsa Vela. Estuvo presente junto a Concha García Campoy, que también vino, su marido entonces, Lorenzo, que también estuvo con nosotros. Y recuerdo una frase de Elsa Vela que se me quedó marcada. Ella nació en Argentina, su padre era músico, fue a Argentina, ella nació en Argentina, y cuando se jubiló, ella estuvo tentada a irse a Argentina, a volver a Argentina. Y no saben por qué no volvió a Argentina, según declaró en una de las sesiones de aquella celebración: por las puestas de sol de La Mancha. No se fue a Argentina y quedó aquí por las puestas de sol de La Mancha. Bien, el libro, no voy a hacer, mi amiga Esther Almarcha habla de spoiler constantemente, no voy a hacer spoiler, pero mínimamente voy a hablar del libro con una veintena de imágenes. Quise que el libro fuera muy ilustrado. José Luis admitió todas las ilustraciones que le envié. Y esta es la portada que algunos ya conocen: la radio y Ciudad Real, no la radio en Ciudad Real, la radio y Ciudad Real, porque eso me daba pie, explico el título, a hablar de la radio en general, en un proceso que iba de lo general a lo particular en Ciudad Real. Y en un tiempo, 1924-1934, que me permitía, lo he comentado con alguna periodista, hablar de la radio antes de la radio, porque la emisora
es de 1934 y durante 10 años hay radio en Ciudad Real con unas características determinadas que voy a esbozar brevemente. Todo comienza con una fotografía que me hace llegar Esther Almarcha, la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, debidamente escaneada por Óscar Fernández Olalde, el documentalista que tanta lata nos da, le damos. Y es una imagen realmente magnífica. Es el casino de Ciudad Real. La propiedad de la fotografía es de los hermanos Roldán y ahí, presidiendo la imagen, está el abuelo de estos hermanos Roldán, si no me equivoco, Casildo Roldán Martín de Lucía. A su derecha, Selica Pérez Carpio, una cantante de ópera, unos técnicos con sus cascos y un receptor de radio. Los hermanos Roldán fechaban esta fotografía en el año 1925. Vamos a ver, ¿cómo va a ser en 1925 si la emisora de radio es del 34? Entonces empezamos a tirar del hilo de un ovillo que para mí era completamente desconocido. Comentábamos, José Carlos, que lo de la radio móvil tampoco tú conocías, habías oído hablar de la radio móvil. Bien, pues esta magnífica fotografía es la que dio pie a este libro, porque estamos hablando de los años 20, cuando se produce el despegue y el desarrollo de la radio, con unos receptores de este tipo, unos cacharros que nada tienen que ver con los transistores, hablamos de la noche de los transistores, porque eran realmente muy grandes. Muchos de ellos, los de galena, necesitaban, como no tenían lámpara amplificadora, necesitaban unos cascos para oírlos, porque no los podía oír nada más que la persona que tenía los cascos. Este es uno de 1924, que está en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, o este otro que se escuchaba con cascos. Los receptores eran de este tipo. Los caseros, en la fotografía del casino vemos otro tipo de receptor al que ahora me voy a referir. Bien, para recibir hacía falta una antena, porque las emisoras emiten y entonces los receptores reciben, pero es necesaria una antena. Antenas que tampoco eran pequeñas, normalmente eran romboidales, eran cuadradas, y estas niñas están las dos con su casco escuchando la emisión, probablemente un concierto como tantos se emitían en aquel momento. En el banco está el receptor, la antena y las niñas felices escuchando la radio. O este coche que tiene un receptor incorporado. Creemos que hoy los coches con el tontón y con la radio es muy moderno, pero ya en los años 20 lo que pasa es que las radios, los receptores eran grandísimos, pero también, y en este caso con unos altavoces para que los viandantes pudieran escuchar la radio. Estas son fotografías de París. O incluso una moto también con su receptor, con su antena y con su casco, iban escuchando en la moto la emisión de una emisora. Estamos hablando de los años 20. Fijaos, en 1924, las pocas emisoras de radio que había en Europa. Realmente en España solo estaban Madrid, Sevilla y Barcelona. En Francia ni siquiera París tenía una emisora de radio. Donde abundaban era en Gran Bretaña, ahora veremos algún dato más, en Alemania, incluso en Rusia. Bien, pues eran muy pocas las emisoras, luego van a crecer exponencialmente durante los años 20, porque la radio en realidad comienza como telegrafía sin hilos, de ahí la denominación inicial de TSH para la radio. La radio no se llama radio en principio, se llama TSH, telegrafía sin hilos, porque
la telegrafía lleva postes, lleva cables, hasta que empieza a hacerse sin hilos. Esta es una revista del año 1914 que explica el tema de la telegrafía sin hilos. Y esta es una revista, una de las primeras revistas dedicadas al mundo de la radio, en este caso Radio Times de la BBC. La BBC es una emisora estatal desde 1922. Esto es importante. Las emisoras van a ser privadas en su gran mayoría, pero en Gran Bretaña en 1922 se va a poner en marcha una radio estatal. En Alemania en 1923 y en el caso de Francia en el 24. Una radio estatal, no privada, no comercial. Sin embargo, en España, hasta 1937, con Radio Nacional, no va a haber una radio pública, una radio estatal que luego se desarrolla después de la guerra. Pues este es el órgano de la BBC desde 1922 que todavía se publica, no con estas características evidentemente, pero todavía se publica esta revista. En 1925 hay un hecho muy importante en el mundo de la radio en España, que es la creación de Unión Radio. Unión Radio es el precedente de la cadena SER. Unión Radio, desde 1925 hasta 1939, va a tener esa denominación y después de la guerra se va a convertir en cadena SER, ¿vale? Pero Unión Radio, en aquel momento, en el año 25, es la unión de toda una serie de empresas. Unión Radio. ¿Qué buscan estas empresas? Pues vender receptores de radio. Y se unen en una gran compañía que se va a hacer prácticamente con todas las emisoras que hay en España. Se va a comer a la primera emisora que hay en España, que es Radio Ibérica, que la ponen en marcha unos técnicos, y Unión Radio se va a hacer con Radio Barcelona, con Radio Sevilla, con la mayoría de las emisoras comerciales en ese momento, porque tiene una potencia económica muy grande. A Unión Radio colaboran AEG, que es Telefunken, Aeolian, la Compañía General de Electricidad, Lámparas Metal, la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, que es Marconi. Marconi, en el libro se puede ver, ¿inventó la radio? Bueno, ya estaba inventada, de alguna manera, por un francés y por un ruso. Pero bueno, vamos a admitir que Marconi, pero lo que hace es crear una empresa muy potente, la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos. Ya está la Compañía Telefónica Nacional de España, que la ha creado el dictador Primo de Rivera, como empresa nacional de teléfonos, Electrodo Sociedad Anónima, el Omnium Ibérica Industrial, que es Radiola, más conocida como Radiola, la Sociedad Española del Acumulador Tudor, la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, Radio Corporación, o Teléfonos Bell, Western, una multinacional de Estados Unidos. Es decir, que Unión Radio es una empresa muy potente y se va a hacer prácticamente con todas las emisoras comerciales de España. Y además va a empezar a publicar en el año 25 la revista Ondas, que tiene también mucha trayectoria y mucha vida. Este es el número 1 de la revista Ondas, que es la que me ha servido para conocer la idea de la radio móvil y su relación con Ciudad Real. Empiezan las viñetas, los chistes, las caricaturas, radiomanía. Los hombres llevan en su sombrero una antena, son las antenas típicas romboidales, en el número 1 de Ondas. Y esta es la Radio Ibérica, la primera emisora que se pone en marcha en España. Lo que pasa es que no la inscriben y por eso Radio Barcelona es EAJ1, pero empieza a funcionar antes en Madrid Radio Ibérica, aunque repito, no hacen la inscripción, cosa que sí hacen, porque la radio va a tener una característica muy importante.
va a ser una radio dirigida al público, pero también va a haber emisoras clandestinas desde el comienzo. La radio es un elemento muy potente de propaganda y va a haber emisoras clandestinas, no solo de tipo político, sino de tipo religioso incluso. Esta es la radio ibérica, con una magnífica fotografía también, y estos son los estudios, la emisora de Unión Radio, que contiene una magnífica estación Marconi, y es de 1926 la fotografía. Seguimos con algún chiste de Radiomanía, El Castellano, un periódico de Toledo, humor referido a las radios de galena, porque mucha gente lo que hace en principio es comprar los componentes y hacerse una radio de galena. Muchas personas que no tenían dinero muchas veces para comprar un aparato, que eran bastante caros, los sueldos muy bajos, el alfabetismo era de ese tipo, 60, 70, más en las mujeres que en los hombres, y luego los sueldos eran de 2, 3, un jornalero podía ganar 2, 3 pesetas al día en aquel momento. La radio estaba fuera del alcance de la mayoría de las economías. Y le dice uno al otro, ¿sabes por qué funciona este aparato? ¿Por qué no funciona este aparato? Dice, ¿por qué? Dice, porque no le da la galena. No le da la gana, no le da la galena. Bueno, y esta es, por fin, la radio móvil. Unión Radio lo que quiere es potenciar la radio con toda una serie de emisiones que son en principio muy culturales. Hay cantantes, hay conciertos, hay conferencias. Los intelectuales no están por la labor de la radio, salvo el autor Gómez de la Serna, que es un entusiasta de la radio. Los intelectuales huyen de la radio. Entonces, es una cuestión popular, pero la mayoría de la población no puede comprar una radio porque está fuera de su alcance. Pues hay que llevar la radio a esa población. ¿Cómo lo hace Unión Radio? Con la radio móvil de Unión Radio, como se ve en la fotografía. Esta es la fotografía que aparece en la cubierta del libro. No es la de Ciudad Real. Ahora veremos la de Ciudad Real porque el editor me dijo que la de Ciudad Real no tenía la calidad suficiente. La de Madrid sí que daba calidad, pero es muy similar a esta, como ahora veremos. Entonces, el 1 de agosto de 1925, en el Paseo de Rosales, llega una camioneta, se instala allí, previa publicidad, no mucha. La camioneta tiene un receptor que es bastante grande, del tipo que hemos visto en la fotografía del casino, tiene un amplificador y tiene 4 altavoces, norte, sur, este y oeste, y una proyección de 500 metros. O sea, en 500 metros podía oírse la emisión que se cogía, se emitía, se recogía en el receptor y se lanzaba. Bueno, esto en el año 25 en Madrid es un triunfo apoteósico. Empiezan con dudas en Rosales el 1 de agosto y van recorriendo barrios a 4 caminos, a los barrios más populares, y la gente queda realmente anonadada de ver cómo se escuchan, no se cree que ahí no haya alguien que esté tocando, pero una orquesta evidentemente en la camioneta no cabía. Bien, pues este es el caso de la unidad móvil, la radio móvil en Madrid. Y esta es la fotografía de la radio móvil en Ciudad Real, que aparece en la revista Ondas en septiembre del 25. Se titula el artículo Nuestra excursión a Ciudad Real, porque el alcalde entra en contacto con Unión Radio y le pide que venga a Ciudad Real la radio móvil. Les parece aceptable, tienen varias furgonetas y una de ellas viene a Ciudad Real. Es todo un número, porque no viene por la carretera, viene en el tren, vienen los componentes por otro lado y luego aquí los montan. Esta es la fotografía de Ciudad Real, la radio móvil, Unión Radio, que
pueden escuchar en el parque el ayuntamiento instala unas sillas, cobra su entrada. Le decía yo a José Carlos que cuando yo era un chico, vivía en un pueblo y la única televisión que había era la que llevó el cura. Y el cura, donde se hacía la catequesis, puso unas sillas, la televisión, y cobraba 1 peseta por ver la televisión. Pues igual ocurrió con la radio. El ayuntamiento cobraba 1 peseta por la silla, 0,80, depende de la distancia, y en el parque, durante las ferias del año 1925, se pudo oír la radio móvil. Pero fue tal el éxito que no lo oyeron solo en el parque. Luego en la plaza, entonces la Plaza de la Constitución era la plaza del ayuntamiento. Se oyó en la plaza del ayuntamiento, se oyó en el hospicio, pobrecitos los niños, al hospicio hay que llevarles también la radio, y llevaron la radio al hospicio. Y luego llevaron a los baños también, al balneario de Villar del Pozo, llevaron la radio también, porque allí le dieron al speaker, porque entonces no había locutores. Está por aquí mi Santiago Amores, que fue locutor durante mucho tiempo, mi amiga Mireia Morollón, que es locutora actual, Elena Jiménez también, y entonces no eran locutores, eran speakers. Los speakers eran los locutores porque las palabras tardan en hacerse al idioma. Venía de Estados Unidos el speaker. Entonces, en el balneario les dan una cena al speaker y a los técnicos que vienen con la unidad móvil y hacen realmente una sesión allí, la hacen también en el casino. En fin, es un éxito en las ferias del año 25 la radio móvil que llega a Ciudad Real y se convierte en la segunda ciudad tras Madrid en recibir la radio móvil. A partir de ese momento la radio móvil se va a mover con otras emisoras que copian a Unión Radio por otros puntos de Europa o de España. Este es el estudio de Radio Barcelona en 1900, al final de la República, en el 36. Ya son estudios mucho más potentes, como se puede ver. O este es el estudio de Unión Radio, que así se llama, EAJ7, la emisora que luego va a cambiar a Cadena SER después de la guerra, Unión Radio. Y comienza otra época en el año 34, 36, por eso llego hasta el año 34, porque vienen cosas nuevas, elementos técnicos nuevos. En este caso es un equipo Telefunken para la impresión de discos, utilizado en varias emisoras de la red alemana de radiodifusión. Bueno, ya entramos en otro estadio, en otro momento, porque estamos, además, esta revista lo muestra, electrón, radioelectricidad, telecomunicación y cine sonoro. Porque hasta el cine, desde el año 28 con el cantor de jazz, dicen, pero en realidad fue doña Concha Piquer la primera, nuestra cantante, que hizo un documental sonoro, pero los que venden son los que venden, y El cantor de jazz es la primera película sonora, pero no es verdad. Viene otra época, que es la época que en el caso de Ciudad Real inaugura Radio Ciudad Real EAJ 65. Y nada más, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el autor? Agradecerles una vez más su asistencia. Los dejamos aquí sometidos a la tortura de que ustedes se presten, o que él se preste a firmarles los libros, a dedicárselos, que lo hará gustosamente. Y buena tarde y buenas vacaciones que ya lo pasan. Gracias. Bien. Bueno. Muchas gracias.